qué lejos que están todos. Yo había hablado con una hermana que se iban a escapar, pero no. Gracias a los que están acá adelante, hermanos, ustedes van a recibir una bendición especial por estar tan cerquita. Abrimos la Biblia en Efesios. Gracias por la invitación. El tema es sumamente amplio. Ustedes saben que la iglesia es un misterio que estuvo escondido durante generaciones. Prácticamente no figura en el Antiguo Testamento, eso ya lo habrán visto. Era algo que Dios se reservaba, un paréntesis que hacía en la historia de la humanidad. Ahora Israel ha sido puesto de lado por su rechazamiento del Mesías, y lo más glorioso que hay en este momento sobre la tierra es sin ninguna duda la iglesia del Dios vivo y verdadero. En Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y acá viene el misterio, versículo 6, que los gentiles, los que no son parte del pueblo de Israel, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay un texto que es mi caballito de batalla, que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, donde dice enfáticamente: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esa es la división de la humanidad. El Señor en este momento está edificando su iglesia y lo hace sacando gente de entre los gentiles como nosotros y sacando gente del pueblo de Israel para formar ¿qué? Un solo pueblo, una sociedad muy especial, un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y que es la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 10, habla de una hora, lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en este momento. Tomen nota del ahora. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La misión de la iglesia, aparte de ser aquí en la tierra, es también, como dijera alguien, la Universidad de los Ángeles. La gracia de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios se ve a través de lo que Él hizo, está haciendo y hará con su iglesia. Pero también tenemos para el futuro, allí nomás, fíjense, en 2.7, Efesios 2.7. Siempre hablamos de la iglesia general, de la iglesia total, completa, llamada universal. Para mostrar, dice Efesios 2.7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren ustedes, el propósito de la iglesia va a ser siempre un trofeo que glorifica a Dios, que glorifique al Señor, la obra extraordinaria que Él ha hecho rescatando seres humanos que solamente merecíamos la condenación y transformándonos en hijos de Dios. Como dijo alguien, a veces nos preocupamos y nos sorprendemos de que la gente se vaya al infierno. Lo sorprendente y maravilloso no es que alguien se vaya al infierno, sino que alguien se salve. Porque realmente nadie merece ir al cielo. Lo que nos ganamos, lo que merece la paga de nuestros pecados es la muerte, es la condenación. Esa iglesia, como todos sabemos, tiene una única cabeza, que es el Señor Jesucristo. Pertenece al Señor totalmente, la iglesia es de Cristo. Él la compró por su propia sangre, Él la está edificando. Tiene un inicio que, como todos sabemos, es en Pentecostés, y va a tener un final. Cuando se complete esa iglesia, que el Señor va poniendo ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra hasta completar el edificio, donde va entrando oveja tras oveja y cordero tras cordero hasta que el rebaño esté completo, y entonces el Señor arrebata a su iglesia, la saca de la tierra. Es lo que llamamos el arrebatamiento, que hay que diferenciarlo sí o sí de lo que es la segunda venida del Señor. Primera venida, Belén de Judá. Segunda venida, al final de la tribulación, lo entendemos perfectamente así, está en varios pasajes de la Escritura, justamente en Apocalipsis 19, si lo quieren ver, el Señor desciende, pero ya viene para reinar. En el arrebatamiento, Él viene por su iglesia, a buscar a aquellos que hemos confiado en Él.
resucitan los que están durmiendo en Cristo, somos transformados los que estamos como ahora con vida y vamos a recibir al Señor en el aire. Eso es algo que vamos a tratarlo también ahora porque es una de aquellas cosas que son puntuales para nuestra forma de creer, de ver la Escritura. Estamos aquí y no en otro lado porque vemos eso claramente en la palabra de Dios. La iglesia, por ahí algunos hablan de una iglesia, ¿no es cierto?, triunfante, glorificada en alguna manera, aquellos que han dormido en Cristo y están esperando el momento de la resurrección, les falta el cuerpo, pero ya están descansando en Cristo, han cerrado sus ojos aquí en la tierra y los han abierto en la presencia del Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, tiene una esperanza que se va a cumplir inmediatamente y que es también nuestra esperanza. Y hay una iglesia que algunos llaman militante, que es la que formamos parte de nosotros, la que está todavía aquí combatiendo, luchando, expuesta a todas las cosas tristes y feas de este mundo, asediados por el pecado, pero con una misión que tenemos que cumplir, como se dijo una vez de David, algo hermoso. David, habiendo servido a su propia generación, durmió y vio corrupción. Pero eso es lo hermoso. David hizo lo que tenía que hacer en su momento, sirvió a su generación. Esta es nuestra generación, este es nuestro momento. Esta es la oportunidad que tenemos como iglesia de honrar al Señor. Vamos a ver entonces que la iglesia local, de la que formamos parte, es un reflejo, una miniatura, por decirlo de alguna manera, de la iglesia total. Cristo también es la cabeza, obviamente, de la iglesia local. Los dones del cuerpo se manifiestan en la iglesia local. Y vamos a ver justamente algunos principios que nos guían, algunos principios que respetamos. ¿Por qué? Porque lo vemos justamente en la palabra de Dios. Vamos a leer porque sería imperdible Efesios 3, 15 y 16. Miren qué lindo para definir el cuerpo que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 15 y 16, exactamente es un texto que no es el que yo tenía pensado, pero sí espero que lo sea el otro que tengo acá, que es Colosenses 2:9. Dice Colosenses, estoy desastroso, bueno, esto es porque no sé manejar nada. 19 entonces. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien, esa es la tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo permanentemente. Somos miembros los unos de los otros, nos ayudamos, nos estimulamos y asidos, como dice otro pasaje que algunos deben haber encontrado ahí en Efesios, que dice que estamos asidos a la cabeza, que los miembros se ayudan los unos a los otros para que se vea el crecimiento de Dios. Algo fundamental para nosotros, para usted y para mí, es la autoridad completa de la palabra de Dios. Teníamos mucho para hablar de esto. Ya sabemos lo que dijo el Señor: tu palabra es verdad. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo tenemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, que Dios ha inspirado la palabra, ha dado para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que la persona que sirve a Dios, el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios, esté completo, esté preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. De ahí que es tan importante, ¿no es cierto?, asirnos, como dice el apóstol Pablo a algunos creyentes, asirnos de la palabra de vida, como hacían los hermanos de Berea. Hechos 17:11, búsquenlo en la palabra. Dice, cuando Pablo llega allí a predicar, ellos tomaron los rollos que tenían allí y corroboraban si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a la verdad. Y la Biblia no los llama desconfiados ni malas personas. El Espíritu Santo dice de ellos en Hechos 17:11, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Nuestras congregaciones no son dogmáticas,
No es que se acepta lo que dice el predicador de turno, se acepta lo que dice la palabra de Dios. Y en la iglesia del Señor todos nos sujetamos a la Biblia. La Biblia es la palabra final, la autoridad completa. Algunas veces, hablando sobre algunos temas, nos han dicho, claro, esa es doctrina hermano libre. ¿Qué problema? Le decía yo, porque yo nunca fui hermano libre. Ya estoy un poco grande para ser hermano libre ahora. Esto que yo estoy defendiendo no es doctrina hermano libre, es doctrina de la palabra de Dios. Y hermano, espero que vos no seas alguien que diga, bueno, yo no soy de tal denominación ni tal otra, porque yo soy hermano libre, porque caeríamos en lo mismo. Como para hacer una parte un poco cómica, como aquella persona que sale de la reunión después de escuchar del fariseo y del publicano y dice, Dios te doy gracias que no soy como ese fariseo. Y caía en lo mismo que había hecho el fariseo con el publicano, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros debemos defender no un grupo denominacional, un título que gracias a Dios no tenemos ni ostentamos, pero que puede ser correr el riesgo de que por ahí estemos tan identificados que defendamos lo que se defiende acá y no lo que defiende, lo que dice, lo que dicta la palabra de Dios. ¿Doctrina hermano libre? No. Doctrina de la palabra de Dios, sí. Por eso es tan importante el texto que citamos de Berea, donde los hermanos abrían las escrituras. Espero que ustedes también lo hagan. Y hable quien hable, y predique quien predique. Ustedes pueden decir, bueno, hemos oído lo que Dios nos dice, a través del hermano de turno. Que hoy es uno, mañana es otro, y ninguno es perfecto, y ninguno carece de sus errores. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios abierta, ¿no es cierto? Hay cosas que son costumbres y cosas que son doctrinas. Una costumbre es tomar café, té, mate, gaseosa, tener bancos de madera o silla, el tipo de música, y otra cosa es la doctrina. La Biblia habla de sana doctrina, que parece una mala palabra, pero no hay ninguna mala palabra, porque la sana doctrina huye. A Timoteo se le dice que siga la verdad, que siga unido a aquellos que con corazón limpio están siguiendo al Señor. La doctrina realmente nos une porque apuntamos todos para el mismo lado. Hay cosas que podemos cambiar. Yo estoy dispuesto a cambiar todas mis ideas, que las tengo, mis gustos, que los tengo, pero hay un texto fundamental que está en Proverbios 23, que dice lisa y llanamente, compra la verdad y no la vendas. O sea que podemos cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos. Un día venimos con remera, otro con corbata, con saco. Eso es totalmente secundario. Pero la doctrina no se negocia. La doctrina no se vende. Porque si fueran destruidos los fundamentos, dice el Salmo, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso la palabra de Dios es algo fundamental para nosotros. De ahí sacamos todo el resto. Si nos sacan la Biblia, y bueno, vamos a tener a lo mejor un código, vamos a tener costumbre, vamos a decir lo que me enseñó mi abuelito o lo que se hizo siempre acá, pero no lo que está en la palabra de Dios. Otra cosa importantísima como tema a defender es la seguridad de la salvación. Miren que hay muchos grupos cristianos, excelentes hermanos, que tienen dudas en cuanto a este tema que para nosotros está claro en la palabra de Dios y lo defendemos y lo predicamos. Primero que nada, la salvación no es algo mío. La salvación pertenece a nuestro Dios. Está clarísimo en la Escritura. Es algo de Dios. Y en un texto muy muy importante que ustedes pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, Apocalipsis 7:10, que está sentado en el trono y al Cordero. Dicho sea de paso, es importantísima esta unidad entre el Padre y el Hijo, como los dos con derecho a salvar, porque pone al Hijo en el lugar que le corresponde. Es una persona divina, no es un agente secundario como tampoco lo es el Espíritu Santo. La salvación entonces pertenece a nuestro Dios. Ustedes no tenemos tiempo de ver todo evidentemente, pero pueden ver Juan capítulo 10 del 27 al 30. El Señor está diciendo, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que algunos han llamado el doble cerrojo. ¿Usted cree que alguien puede abrirle la mano a Dios y sacarme a mí de allí? El Señor asegura la salvación. Juan 5:24 dice, ¿cómo dice Juan 5:24? Pues es muy fácil, lo leemos en la Biblia, pero habla de una seguridad absoluta y dice así: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Usted vino alguna vez al Señor dudando? Diciendo a lo mejor, tal vez, quizás, en una de esas. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos nacido en la familia de Dios cuando confiamos en Cristo y no dejamos de ser hijos nunca. No dejamos de ser hijos nunca. Esto es algo que está en toda la palabra de Dios. Fíjense por 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. No es un texto tan conocido, pero por eso justamente quiero compartirlo con ustedes. Está hablando Pedro allí de la gloria que viene y dice que estamos esperando una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es nuestro futuro. Lo que te está esperando, hermano, por tu fidelidad y aparte por las cosas maravillosas que hizo Cristo. Algunas cosas son por el hecho de ser hijo de Dios y otras que se ganan. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esa herencia está reservada en los cielos. Sigan con el texto que viene. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. Me encanta realmente, me encanta que está tan segura la herencia en los cielos, reservada para mí, como estoy yo y vos que sos de Cristo, reservados para esa herencia. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está en la Escritura, no estoy inventando nada. Judas, último versículo de Judas, versículos 24 y 25, ya que Judas tiene un solo capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Es poderoso? ¿Crees que Dios es poderoso para guardarte? Dios dice que lo es. Dios dice que lo es. Pero vamos a un último argumento que me parece más que interesante. Sabemos que cuando uno recibe a Cristo, entra a formar parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Eso está en un montón de textos. Vamos a leerlo si nos diera el tiempo, que no nos va a dar, en Efesios capítulo 5. Dice que somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Ahora vamos al famoso texto que se usa tanto en los casamientos. O sea, Efesios capítulo 5, versículo 30. Está hablando de que Cristo cuida a su iglesia, de que Cristo se entregó por su iglesia y que los maridos deberían de alguna manera amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero fíjense ustedes lo enfático que es el versículo 30 de Efesios 5. ¿Me siguen? Porque somos, no seremos, si permanecés, si das el diezmo, si te bautizaste, si venís a este lugar y no al otro lugar. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué tal? Así que los que creen que la salvación se pierde, esa persona que ingresó en el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que la Biblia muestra, y que después cayó en un pecado grosero, es cortado y, por decirlo, para que lo recuerden bien, el cuerpo de Cristo entra sin un dedo menos en la gloria, porque ese hermano pecó y perdió la salvación. Ustedes se dan cuenta que eso es imposible. Se dan cuenta que es imposible. Estamos eternamente ligados al Señor Jesús. Justamente una de las cosas que se esgrime en contra de esto es, bueno, entonces viva la pepa, pequemos, total, yo soy salvo, siempre salvo. La Biblia plantea el problema. Romanos capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pequemos, porque entonces más grande es la gloria de Dios. Dice, no, en ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿De quién quieres ser esclavo? ¿Del pecado y arruinar tu vida acá en la tierra o ser un siervo de Dios?
alguien que esté glorificando a Dios en todas las cosas que hace. Obviamente si alguno dice, bueno, ahora soy alguien que tiene permiso para pecar, porque yo sé que nada me puede apartar del amor de Cristo, alguien que piensa así, yo no puedo poner las manos por nadie en el fuego en cuanto a si es salvo o no, porque eso lo sabe solo Dios, pero esa forma de pensar no es la de un creyente. Esa forma de pensar no es de alguien que ama a Dios, y la Biblia, no yo, y el Señor Jesucristo, no yo, dice, por su fruto los conoceréis. No alguien que dice, yo soy cristiano y yo amo al Señor, y persevera en el pecado y se revuelca en el pecado y nunca se arrepiente, Dios tenga misericordia de él. Porque los que somos del Señor, si nos caemos, cosa que pasa muy comúnmente, nos levantamos. Si pecamos, tenemos un abogado para volver a la comunión con el Señor. El bautismo, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 es interesante porque es, bueno, lo vamos a narrar, no tenemos más tiempo. Es el caso de Pedro en la casa de Cornelio. Está predicando. Predica un evangelio maravilloso, hermoso, digno de ser imitado, donde habla del Señor Jesucristo como aquel que salva y perdona pecados. Eso lo pueden ver, Hechos 10, 42. Fíjense en el 43, qué hermoso. Del Señor Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y no llegó hasta ahí, no llegó a hacer invitación, ni levanten la mano, ni pasen a hablar con el consejero, porque el Espíritu Santo los convenció de pecados, la gente se arrepintió en su corazón y lo que vieron atónitos Pedro y el grupo de judíos que estaba con él era que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Seguimos, pues no podemos más. Versículo 47. Respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros, como nosotros? Y los bautizaron. O sea, primero viene el bautismo del Espíritu Santo y luego el bautismo en agua. Primero viene la conversión y luego el bautismo. Y eso está en toda la palabra de Dios. Hay que ir a la Biblia nada más, no hay que inventar nada. El Señor cuando manda en la Gran Comisión dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. No era que cualquiera se bautizaba. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. En Hechos capítulo 2, ¿quiénes se bautizan? Predica Pedro, dice la palabra, y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hechos 18:8, por favor, búsquenlo ese texto porque es muy enfático. Está hablando de lo que pasaba en la ciudad de Corinto. Dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Atención a lo que sigue. Y muchos de los corintios, oyendo, y si alguno me mira a ver que me estoy tocando la oreja, porque hay un orden, oyendo, ¿qué pasaba? Creían y eran bautizados. Había una predicación del Evangelio, había una comprensión del mensaje, había una aceptación del Evangelio y entonces recién eran bautizados. Podríamos leer muchísimos textos más, no nos da para tanto. El bautismo es un acto de obediencia y como me gusta decir, lo digo todas las veces que hablo sobre este tema, el bautismo es solo para creyentes. Solo para cristianos, solo para personas que recibieron a Cristo como Salvador. Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos. Es muy común decir, bueno, pero el carcelero se bautizó toda la familia. Evidentemente tendría algún chico. No dice la Biblia y uno tiene que imaginárselo. Pero lo que sí es interesante es lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 16, acá nomás. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios. Versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero tomen nota, se imagina ustedes a Pablo y Silas, eran en este caso, acercándose a una cuna donde hay un chico de 4, 5, 3, 2 años y hablándole, porque había que hablar del mensaje para que la persona tomara su decisión y creyera en Cristo y después se bautizaba. Tomen nota a la palabra de Dios. ¿Cómo es el bautismo? Bueno, ustedes saben que hay distintas modalidades en los grupos cristianos. En la Biblia hay uno distinto. La Biblia habla de
sepultura de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fui también resucitados con Él. Romanos capítulo 6, los que hemos sido bautizados en Cristo y nacemos a una nueva vida. Eso es una cosa que se evidencia en el bautismo, no es que pasa en el bautismo, es una figura, es un símbolo de que la persona ha muerto y ha resucitado con Cristo. Por eso la gente se bautiza de grande, por eso la gente se bautiza en agua, por eso lo único que se pide es que la persona haya confiado en Cristo como Salvador. Y a veces usted ha visto que se le pregunta, ¿sos creyente? ¿Confías en el Señor? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Salvador? Y en base a eso se le bautiza en el nombre de la deidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas divinas de un solo y único Dios están allí en este acto tan solemne que es el bautismo. Yo lamento el tiempo. La cena del Señor. La cena del Señor fue otra de las cosas redescubiertas por los hermanos que, saliendo de las denominaciones, dijeron: no queremos nombres, no queremos que haya diferencia entre nosotros, queremos ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Una de las cosas que decía era que la cena era del Señor. Justamente en aquellos tiempos, uno de los hermanos que pertenecía al movimiento de los hermanos, que se llamaba de Plymouth o algo por el estilo, hermanos de Dublín, ¿no es cierto?, que se dividieron después en abiertos y cerrados, justamente abiertos porque se aceptaba en la cena a todo el que hubiera sido bautizado y tuviera fe en el Señor. No se requería otra cosa. Entonces este hermano va a una denominación y lo paran en seco y le dicen: mira, hermano Jorge, usted no puede participar de nuestra cena. Y le dice: ay, disculpen mi error, dice. Yo no tenía interés en participar de la cena de ustedes. Yo venía a participar de la cena del Señor. Y la cena del Señor es justamente de Él. Está puesta específicamente en la palabra como algo para que se haga memoria de Él, con símbolos elementales como el pan y el vino, del cual participan todos. 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios capítulo 11. Podríamos leer muchas cosas más, pero primero Pablo dice que lo ha recibido del Señor. Segundo, cómo tiene que hacerse, ¿no es cierto? Y una de las cosas, ustedes ven un avión santificante, pero no al estilo como pensaban los reformadores, que porque el pan estaba Cristo o se transforma en el cuerpo del Señor, o el Señor está juntamente con el pan, o hay una gracia sacramental. No. El pan siempre es pan y el vino siempre es vino. No hay mérito en eso. Lo que el Señor mire, lo que vale, y sí que vale, es la actitud del corazón, ¿o no? En ese sentido, una reunión santificante. Porque uno viene allí y está diciendo: yo estoy en comunión. ¿Quién participa de la cena? El que está en comunión con el Señor. Y por ende, si está en comunión con el Señor, está en comunión con los hermanos. Cuando partimos ese pan, declaramos que somos uno en el Señor. Por eso es tan importante. Y por eso dice la palabra que hay que examinarse. Fíjese, versículo 28 del capítulo 11. Tome nota. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y bueno, cuando nos probamos y nos vemos, decimos: chao, hermano, avisen que hoy no tomo la cena. No dice eso la palabra de Dios. ¿Usted vio lo que dice la palabra? Pruébese a sí mismo, examínese, arregle su vida, arregle la comunión con los hermanos, pida perdón por sus faltas, que seguro que las tiene, y coma así del pan y beba de la copa. No hay excusa para faltar a la cena del Señor. ¿Cuándo se hace? Bueno, en la palabra de Dios está en el apunte que me acaba de dar José también. Aparentemente los hermanos lo hacían en el primer día de la semana. Tenemos varios textos. Uno es Hechos 20, en el caso de Troas, donde Pablo llega, espera 7 días para poder reunirse el primer día de la semana y partir el pan con los hermanos. Aparentemente también era la costumbre. En Hechos capítulo 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Por qué primer día de la semana? No era nada especial el primer día de la semana en esa época del Imperio Romano. No fue un invento de Constantino, 313 después de Cristo. Constantino legalizó lo que la Iglesia venía cumpliendo desde los primeros tiempos, de guardar, de respetar una forma especial el primer día de la semana. Ahora, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Gracias a Dios no dice
Un montón de cosas nos dice la palabra. Ojalá lo hiciéramos más frecuentemente todavía, por todo lo que dijimos, que es una reunión netamente de adoración, una reunión de agradecimiento, una reunión en la cual no podés faltar. Aquellos que se quedan en la casa, aquellos que no les parece que es una pérdida de tiempo venir a la iglesia o reunirse con los hermanos, como gracias a Dios han hecho ustedes, tendrían que desechar mucha Biblia. Es grave, porque yo conozco muchos que dicen, no, yo puedo leer la Biblia en mi casa, puedo orar en mi casa. ¿Para qué voy a ir a reunirme con esa manga de, y en comillas y puntos suspensivos de las palabras que a veces usan del resto de sus hermanos en Cristo? Bueno, el que piensa así deja mucha Biblia de lado. Porque la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10 que nos estimulemos unos a otros. Yo, hermanos, los necesito, el verlos ahí interesados en la palabra de Dios, el que han dejado sus cosas y han venido algunos con mucho sacrificio. A mí me estimula, a mí me hace bien. Yo necesito de los dones de los demás, como vamos a ver si el tiempo nos alcanzara, y ustedes necesitan del don de otros, no dejando de reunirnos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay costumbres buenas y costumbres malas. Ojalá tuviéramos la costumbre del Señor Jesús. Dice, y el día de reposo, como era su costumbre, el Señor va a la sinagoga. Era su costumbre. Es más, uy, no, yo no quiero ir a la iglesia por costumbre. Vení por costumbre. Seguramente va a salir mejor de lo que entraste. Las iglesias son, según la palabra de Dios, las iglesias locales estamos hablando, por supuesto, son autónomas. No hay un obispado que atienda sobre un país o sobre un continente o sobre una ciudad y todas las iglesias dependan de una persona. Las iglesias tienen una autonomía, lo vemos en la Escritura. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, dice, a los santos que están en Filipos, léalo porque vale la pena, Filipenses 1:1, a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Todos son santos, todos son hermanos, desde ese mismo lugar, no traído por la ventana ni exportado de otro lado. Dios levanta a los ancianos, los pastores, los obispos, los diáconos, para que sirvan al Señor en su iglesia local. Y esa iglesia es autónoma, tanto económicamente, pero sobre todo en su organización, en su disciplina, en las medidas que toma. Autónoma en ese sentido, depende del Señor. Por eso dijimos que cada iglesia local es un reflejo de la iglesia general, asido a la cabeza que es Cristo. Y es como la interpretación de la Biblia. No hay 2 interpretaciones o 3 interpretaciones. Técnicamente todos teníamos que interpretar lo mismo, porque la palabra de Dios está para que digamos lo mismo, no para que haya 10 personas y 10 personas digan todo distinto, por lo menos en las cosas que son fundamentales. Entonces, la iglesia es autónoma, pero interdependientes. ¿Qué significa? Que nos ayudamos unos a otros, que cambiamos predicadores. Yo mismo soy la prueba acá de que nos estamos ayudando entre los miembros de distintas congregaciones locales. El viernes va a estar Miguel Pereira, oren por él, en el programa Mirada Reflexiva, que es una cosa unida de varias iglesias. Hoy vamos por el Coro Unido, vamos por el PFBIN, tantas cosas donde reconocemos que la iglesia del Señor es una. Yo estoy acá, me puse la camiseta de calle Galvez. Si yo ando rotando lado por lado, es como si no sirviera a ningún lado. Por eso es tan importante reconocer en dónde estamos parados, dónde el Señor nos ha puesto. Las autoridades locales son seres humanos comunes y corrientes, que el Señor los levanta. En Hechos capítulo 20, versículo 17 y 28, se ve que obispos, pastores y la otra expresión que es ancianos podría llegar a significar la misma cosa, la misma persona. No todos piensan así. Algunos pueden tener el don de pastor, pero no ser exactamente un obispo, un sobrevedor. Obispo, sobrevedor es exactamente lo mismo. Entonces, pastor, por la parte de alimento, anciano, presbítero, que es la palabra griega, habla de alguien que tiene experiencia, que no es un neófito, no alguien recién convertido, alguien que tiene su tiempo luchando contra Satanás y tiene su experiencia.
Y obispo es aquel que está sobremirando, aquel que está cuidando de que todo se haga bien, de que todo ande de acuerdo a la Escritura. El ejercicio de los dones. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo tengo en mi reloj 35 minutos de oratoria. ¿Hasta cuándo nos quedamos? El ejercicio de los dones. Los dones son para ejercitarlos. Los dones los da el Espíritu Santo de Dios como Él quiere. Pueden verlo ustedes en Efesios capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 12. Y dice que va poniendo esos dones en el cuerpo local y en el cuerpo general para bendición, para provecho. Uno es un administrador, eso está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, dice 1 Pedro 4, 10, según el don que ha recibido, y ¿saben cómo dice? Ministrelo a los otros. Ministrelos a los otros, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Después sigue un poquito más, el 11, el 12, véanlo porque es el tema de los dones. Lo interesante es que el don nunca, 1 Corintios capítulo 14, nunca es, busquen 14 de Corintios, nunca es para provecho propio. El Señor te dio un don no para que lo pongas debajo del almud, debajo de la cama, sino para que lo utilices. Y hay veces, hermanos, que tienen que hacer tareas para las cuales no están capacitados por el Señor, porque el que tiene el don no lo está usando. El don siempre es para edificación de la iglesia. Acá tengo 1 Corintios capítulo 14, 9 veces por lo menos habla de ese tema. Fíjense, en versículo 3. Pero el que profetiza, como estoy haciendo yo ahora, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, final. Para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. ¿Qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profesión, con doctrina? Versículo 12. Para edificación de la iglesia. Versículo 17. Vos estás hablando en lengua y el otro no es edificado. Versículo 19. Palabras para enseñar también a otros. Versículo 26, siempre en 1 Corintios 14. Hágase todo para edificación. Versículo 31. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. De ahí que el don de lenguas, que estaba vigente en ese momento, se ha puesto al final de todos, como un don temporal. No se prohibía hablar en lengua, pero tenía que hacerse lo que justamente ahora los que dicen que hablan en lengua, yo nunca escuché hablar en lengua, y he estado en varias reuniones pentecostales, nunca escuché hablar en lenguas, no se sujeta ni siquiera a lo que dice la palabra de Dios. Y acá les voy a contar una anécdota de lo que me pasó con doña Hortensia, una viejita que me quería con locura. Y un día, de las muchas diabluras que ella hacía, me dice, bueno, pero yo pastor, en realidad me decía siervo, porque venía de un origen carismático. Yo siento, digo, el Espíritu a mí me dice que haga tal cosa. Y digo, doña Hortensia, entre el Espíritu que le dice usted hacer tal cosa y el Espíritu que escribió la Escritura, que me dice que es lo contrario a lo que usted dice, ¿sabe con cuál Espíritu me voy a quedar yo? Con el de la Escritura, con el de la Escritura. Entonces, la Escritura manda un montón de cosas y gracias a eso podemos discernir si algo está bien, está mal, anda o no anda. 1 Corintios 12, fíjense ustedes, tiempo en el cual todavía estaba vigente el don de lenguas. Dice al final, son preguntas retóricas, la respuesta es obvia, usted mismo la puede decir. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? Obviamente no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cómo? Yo conozco iglesia hoy donde si no hablas en lengua, ni siquiera sos cristiano. Y en aquel tiempo, cuando se estaba escribiendo la Biblia y el don de lengua sí estaba vigente, fíjense ustedes que no todos hablaban en lengua. Palabra de Dios, como dice el sacerdote en algunas iglesias cuando abren la Escritura. Así que cada uno, de acuerdo a lo que ha recibido, ministra a los otros para edificación. Todo debe ser con orden, todo debe ser para la gloria de Dios. El arrebatamiento, esto es algo también muy importante.
la venida de Cristo por su iglesia, fue rescatada por los hermanos que fueron a la Escritura y dijeron, pero acá hay dos cosas. Hay un momento que el Señor viene por su iglesia, P-O-R, que es el arrebatamiento, el rapto, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios capítulo 15, pasaje muy conocido, no lo vamos a ver ahora, y un momento que el Señor regresa después que la iglesia ha sido limpiada de toda mancha, toda arruga, ha pasado por el tribunal de Cristo y desciende para participar del reino, para reinar con Cristo. Eso está clarito en la palabra de Dios. Lo pueden ver incluso en las cartas de Apocalipsis. El que venciere, yo le haré que rija las naciones con vara de hierro, así como yo he vencido, dice, y me he sentado también en el trono. Eso está en la palabra de Dios. Es el próximo evento, hermanos. No hace falta nada para que Cristo descienda. ¿Por qué hace falta? Sí, en realidad hace falta que se complete la iglesia. Tal vez vos sos uno de los que va a adelantar el arrebatamiento, predicando, dando testimonios, honrando al Señor en todas las cosas. Podríamos leer varios textos más, pero no quiero abusar de vuestra buena voluntad. Es decir, ¿qué tiene que ver esto, el arrebatamiento y la gloria? Tiene mucho que ver. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, hablando de nuestro encuentro con el Señor, nuestra transformación, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Se acuerdan? 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Así como Él es puro. Podríamos leer otros textos, pero voy a terminar con Apocalipsis capítulo 22. Está hablando del Señor que viene. Está hablando del Señor que viene. Versículo 10, Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Bórrelo. Eso no es para usted. Y el que es justo, eso sí, escúchelo porque sí para nosotros. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, estamos viviendo el momento que nos toca a nosotros. Estamos en una iglesia local, con todos los privilegios y las responsabilidades que significa. Estamos trabajando mientras el día dura. La noche viene cuando no se puede trabajar. Ahora es el momento de jugarnos por Cristo. Ahora el momento, como dice ahí, de limpiarnos, de santificarnos, de honrar al Señor en lo que podemos, porque el Señor viene y trae su galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.